Ya, chicas, vamos a comenzar entonces. Yesenia, ¿qué hicimos la clase anterior, la semana anterior? Estuvimos repasando los ejercicios linguofaciales, Ajá, las praxias las bucolinguofaciales. praxias, sí, ¿Qué otro tipo de ejercicios vimos? los linguales, Ujú, estuvimos preparando la evaluación. exactamente. Hicimos las praxias y ejercicio de soplo, ejercicio de respiración, conciencia fonológica, discriminación auditiva, ¿cierto? Sí, Y se acuerda que teníamos nosotros una programación que era para las últimas semanas, ¿ya? Chiquillos, vamos a revisar de qué se trata el trabajo que vamos a hacer en esta última semana. Y para eso les voy a compartir, que también se lo subí al aula virtual, la organización de la última semana en TEL. Tenemos, ya hicimos la primera parte, que era la confección del programa de estimulación, que es lo que ustedes entregaron el viernes. Y hoy día, si se fijan, estamos en la semana 13. Vamos a trabajar con un informe diagnóstico fonoaudiológico que también se los monté en el aula. Está en el mismo documento que dice organización de TEL, ahí está el informe. Y hoy día vamos a trabajar de ese informe el componente fonético fonológico, ¿ya? Y los vamos a revisar, vamos a hacer un análisis y por cada una de las necesidades que se presenten en el informe, ustedes tienen que confeccionar un recurso para poder apoyar ese componente. Es según el caso que vamos a revisar, ¿ya? Primero, vamos a comenzar haciendo el análisis del informe fonoaudiológico. Chicas, ¿alguna duda con respecto a lo que vamos a hacer en esta parte de la asignatura? ¿No? Ya, vamos a comenzar entonces. Catalina Ocares, ¿me puede ayudar, por favor? Ya. Informe fonoaudiológico de ingreso. Antecedentes generales. Nombre de alumno, root, fecha de nacimiento, edad 4 años, 5 meses. Ya, nos vamos a quedar aquí primero. 4 años, 5 meses. ¿En qué nivel debería estar este niño, Cata? ¿Qué curso o Medio nivel? mayor Aquí o ya están prekinder. pre-kinder, justamente. Pre-kinder, recuerden que, a ver, medio mayor tenemos de 3 a 3 años 11, pre-kinder tenemos de 4 a 4 años 11 y kinder de 5 a 5 años 11. ¿Ya? Ya. Cata, procedencia. Particular. Ya. Datos familiares. Pero un poquitito, recuerde que particular significa que es la familia la que decide llevar al niño o a la niña a la escuela de lenguaje o al apoyo de especialista, ¿ya? Datos Profe, familiares. Cata, ¿se puede hacer eso? Como que uno como familia lo inscriba solamente sin tener como un diagnóstico de TEL a una escuela de lenguaje. lo que pasa, Cata, es que la familia decide llevarlo a evaluación, Ah, ya, ¿ya? ya. Y en el Y colegio lo evalúan. en que el colegio lo evalúan y dependiendo si presenta o no eh, trastorno del lenguaje, se inscribe en la escuela. Si no, no, pues se deriva a un jardín o a algún colegio para estudiantes que no presentan la dificultad. ¿Ya? Ya. Datos familiares. Uno de sus hermanos presenta TEL y otro multidéficit. Ya. ¿Por qué entonces aquí se justifica un poco porque es Sí. una iniciativa familiar que el estudiante sea evaluado, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ya un hermano presentó TEL cuando era más pequeño, Claro. antes. Entonces, ¿qué les permite determinar eso? Si ya Que a conocen. lo mejor, claro que a lo mejor si el niño no está hablando correctamente o no se expresa bien, puede ser lo mismo que tuvo el hermano. Exactamente. Y también tenemos otro que tiene multidéficit, que ya ahí no tiene mucha relación con el TEL, pero sí la familia ya tiene cierto conocimiento de por dónde puede ir el desarrollo, ¿ya? Seguimos, Sí. por favor, Cata. Antecedentes anamnésicos relevantes. Sin antecedentes pre o perinatales importantes. En el hito del desarrollo psicomotor, cabe señalar que comienza la marcha del año
al año 6 meses de vida. Ya, o sea, durante el parto y después de él no hubo ningún antecedente que haya que considerar, pero sí aquí tenemos un elemento, Cata, en los hitos del desarrollo psicomotor. ¿A qué edad más o menos comienza la marcha de los niños? La marcha sin ayuda como a los 10, 11 meses. Sí, al año ya debería estar dando los primeros pasos con dificultad, pero recuerden Sí. que 6 meses para un niño pequeño es harto tiempo. Por lo tanto, aquí se puede hablar de que hubo cierto retraso en la adquisición de la marcha. Nada más que eso hasta este momento, ¿ya? Antecedentes del desarrollo lingüístico. Hitos del desarrollo del lenguaje retrasados. Las primeras palabras aparecen al año, pero las primeras frases cerca de los 3 años y medio de vida. ¿Qué podría decirnos Cata con respecto a esta parte? Que igual puede tener TEL, por el desarrollo del lenguaje tuvo retraso. Claro, Y las frases las formó a los 3 y medio. o sea, aquí, claro, tenemos harto como para poder pensar que a la base hay algo, ¿cierto? Claro. Ya, considerando este aspecto, que la familia ya tenía claro que el estudiante podría tener un retraso, llevarlo a los 4 años y medio para poder diagnosticar, es, ¿se puede considerar como tardío o dentro de lo esperado? Yo encuentro que tardío igual, ¿Por qué, Cata? porque por lo que tengo entendido antes se hace como el TEPSI en los consultorios o controles de niños sanos y ahí igual se puede ver si hay retraso o no en ese sentido. Exactamente, o sea, por lo general en los controles sanos las enfermeras van haciendo estas apreciaciones del desarrollo. Aquí teníamos dos elementos que se podían considerar, o tres a la base, que el desarrollo psicomotor está descendido, el desarrollo del lenguaje también, y además tenemos antecedentes de datos familiares que también presentan TEL, ¿ya? Si se fija acá, ¿qué tipo de diagnóstico es? ¿De reevaluación o de ingreso? De ingreso. Ya. Entonces, este niño con 4 años, 5 meses, recién lo están evaluando para poder ingresar a la escuela de lenguaje. ¿Ya? Vamos a ver, ¿se acuerda, Cata, que ya analizamos un informe de este tipo y Sí. vimos que estas son las pruebas que se le aplican a todos y todas las niñas para poder ingresar a lenguaje? Yesenia. Profe, entonces, de acuerdo a la edad que presenta el niño, ¿sería como una evaluación tardía casi para diagnosticar o estaría como bien en la edad? Lo que pasa, Yesenia, recordemos que nosotros podemos pedir diagnóstico desde los 3 años. Entonces, con estas condiciones que tiene el niño y con las apreciaciones familiares, deberían haber ido antes, ¿ya? Porque el niño tiene 4 años, 5 meses, recién están pidiendo la evaluación de ingreso, considerando que ya hubo otro hijo con TEL, pero también a favor está que fue iniciativa propia, no lo están derivando del, por ejemplo, del consultorio. Ya, eso tienen a favor. Ya, Ya, profe. O sea, es como que ya tienen el conocimiento que podría haberlo presentado y no actuaron antes. claro, o sea, se demoraron un poco, ya, Claro. que a lo mejor Ya. estaban esperando eh, que tuviese como un avance con la estimulación del hogar, pero no, al parecer no fue suficiente, ¿ya? Así que ellos recuerden que estos informes son reales, ¿ya? Ese es un informe de un niño de aquí de mi escuela, obviamente no aparecen sus datos personales, no sabemos si es niño o niña, pero es de la escuela, ¿ya? Cata, de acuerdo a las desviaciones estándar, ¿cómo se encuentra la aplicación de todas las pruebas? Deficiente. Ya, están deficientes las pruebas que tienen que ver con aspecto expresivo, comprensivo, vocabulario, morfosintaxis, la parte receptiva y la expresiva. Estamos hablando de qué tipo de trastorno del lenguaje, entonces, Cata, si todas las áreas de desarrollo están comprometidas. Mixto. Mixto, muy bien. ¿Por qué mixto, Cata? Porque le cuesta comprender tanto como al hablar. Expresarse, hablar y comprender. O sea, Exactamente, expresar y comprender. Por lo tanto, como bien dice la Cata, es un trastorno del lenguaje mixto. Ya,
Aquí, esta es la dificultad de este informe, chiquillos. Vamos a partir nosotros considerando que el estudiante, ya tenemos esta luz, de que están alteradas las dos áreas de el trasfondo del lenguaje, tanto comprensivo, expresivo, está comprometido, ¿ya? Cata, la última lectura, por favor. Síntesis, ficha fonoaudiológica, funciones prearticulatorias, audición, OFA, VOT, etc. Las OFAs, se me olvidó lo que eran las OFAs, profe. Órganos fonoarticulatorios, Ay, ¿ya? Que es todo lo que tiene que ver con la ejecución de praxia, soplo, respiración, ¿ya? Eso ya, no lo olviden, OFAS, órganos fonoarticulatorios, ¿ya? ya. Se observan indemnes en función y estructura, audición Ya. aparente. Disculpe, Cata, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Tendría dificultades para realizar praxia el estudiante? Si los órganos Sí. fonoarticulatorios, dice, se observan indemnes, o sea que no tienen dificultades ni funcionales ni estructurales. Ah, entonces no, él puede hacerlo. Puede hacerlo sin dificultad. Dice que la audición está aparentemente normal a la evaluación. ¿Qué dijimos? ¿Por qué este de aparentemente? Porque es algo de ingreso reciente, no se puede ver más allá, a No no se ser puede de que ver. hagan como el examen que le ponen una cosita en el oído. Ya, ¿y quién hace ese examen? ¿Lo puede hacer el fonoaudiólogo o tiene que ser un especialista en salud, un médico? No tiene que ser un especialista, pero no El, sé, no sé cómo se llama. el otorrino Ujú. es el que hace las mediciones auditivas. Recuerden que fonoaudiólogo o fonoaudióloga en la evaluación de ingreso o en la evaluación en general puede poner aparente porque ellos no son los especialistas para poder determinar esos aspectos de salud, ¿ya? En cuanto a las funciones prearticulatorias, Cata. En cuanto a las funciones prearticulatorias, respiración, deglución, soplo y succión, se encuentran dentro de los parámetros normales. Ya, no tenemos dificultad en OFAS, no tenemos dificultad en audición y no tenemos dificultad en funciones prearticulatorias. ¿Será necesario atender esta área, Cata? No, pero No, igual puede repasarlo, ¿no? exacto, lo podemos como afianzar o fortalecer, pero ya en el trabajo sistemático, ya cuando ya tengamos organizado. Muchas gracias, Catalina, por su ayuda. Si se fijan, chiquillos, después vamos a ver las descripciones de las conductas lingüísticas del niño en relación a todos los componentes del lenguaje. Pero con el que vamos a trabajar hoy día va a ser solamente el fonético fonológico. La próxima semana vamos a trabajar con el semántico, después con el morfo y al final con el pragmático, ¿ya? Hoy día nos vamos a enfocar en realizar el análisis del componente fonético fonológico y en base a esto ustedes van a hacer el bosquejo de un recurso didáctico que vamos a utilizar para cada uno de estos, ¿ya? Si bien en la parte del análisis de las OFA no se veían dificultades, acá sí en el análisis fonético fonológico se presentan. Por lo tanto, vamos a ir revisando, ¿ya? ¿Quién me quiere ayudar con esta lectura, chiquillos, para que vamos haciendo el análisis? Por favor. Yo lo leo, profe. Ya, vamos leyendo y haciendo análisis, Yesenia, por favor. Ok. Fonético fonológico. El repertorio fonético incompleto, con dislalias múltiples. Según el puntaje obtenido en la prueba TPROSIF-R y durante la conversación espontánea, se observa que el alumno presenta una cantidad de PFS no acorde a su edad, Ya, de tipo hasta estructura aquí, silábica. Yesenia. Ya, hasta ahí. ¿Se recuerda usted lo que eran las dislalias múltiples? Dentro de las... Tenía dificultad con la R, con la L, me parece, con la Claro, D. acá podemos tener, las dislalias tienen que ver con que hay dificultades articulatorias y estas dificultades articulatorias pueden también estar relacionadas con omisión de algunos elementos donde el estudiante va a ir simplificando. Recuerden que la prueba TPROSIF es el test que evalúa procesos de simplificación. Cuando hablábamos de un proceso de simplificación,
por ejemplo, tiene que ver con que hay omisión de algún fonema que presente dificultad o sílabas, ¿ya? Acá dice que durante la conversación se observa que el alumno presenta una cantidad de procesos fonológicos de simplificación que no son acordes a su edad, de tipo de estructura silábica en su mayoría. Por lo tanto, ¿qué alteración en la expresión podemos ver, Yesenia, en este estudiante? Que omite la sílaba, que va omitiendo sílabas. Ya, por ejemplo, en vez de decir zapato, ¿qué diría? Pato, puede decir, o claro, Ya, si dice, las últimas sílabas. exacto, si dice, no sé, en vez de decir hermano, y es un proceso de simplificación silábico, ¿qué alteración comete? Puede omitir la primera sílaba de la palabra hermano, Por lo el general, pseudomano, exacto, claro, por lo general se omite la primera sílaba, se simplifica ahí porque le cuesta, por lo tanto, para simplificarse la vida, a eso se refiere, ¿ya? claro. Así como para ser más eficiente y más rápido, se omite, ¿ya? Porque además que con la dislalia tiene problemas con la R. Exacto. Todavía no llegamos ahí, todavía no llegamos ahí. Dice que no estar de acuerdo a su edad, entonces de estructura silábica en su mayoría, lo cual lo sitúa en el rango de déficit. Ya vimos eso, ¿cierto? Que la Cata vio que en todas las pruebas Claro. estaba descendido. Ya, ¿qué sigue acá, Yesenia? Ya. Lo cual la sitúa en el rango de déficit. Praxias BLF inadecuadas. Ya, las praxias bucolinguofaciales. Lenguas faciales. Ya, ustedes ya tienen hecha esa parte, porque lo hicieron en el pelo, en el programa de estimulación del lenguaje oral, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar praxias bucolinguofaciales. Tenemos que trabajarlo porque acá dice que están descendidas, ¿ya? ¿Qué más tiene, qué otra dificultad se presenta, Yesenia? Dífonos vocálicos y consonánticos con L y R ausentes. Ya. Entonces, los dífonos vocálicos, ¿cuáles son? Recordemos, chiquillos, primero vamos a hacer el análisis de dífonos. Fono es de sonido, di es de dos. De dos. Ya, dos La sonidos. combinación. Exacto, tenemos combinación de vocales que están ausentes. Por ejemplo, auto, en vez de decir auto, ¿qué dirá el Ato. ato, por ejemplo? ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar dífonos vocálicos. Además dice que tiene ausente dífonos vocales, dífonos consonánticos. Consonánticos. Sabemos que dífonos son la combinación de dos, ¿cierto? Dice que tiene ausente la combinación de dífonos consonánticos, o sea, de las consonantes L y R. ¿Cuáles dífonos consonánticos tenemos con L y R? En vez de decir blusa, el niño, ¿qué dirá? Busa. Busa. En vez de decir brazo, ¿qué dirá? Vaso. Ya. Esas son combinaciones donde el estudiante tiene dificultad. Dífonos Y ahí vocálicos es por un donde lado. uno, como por ejemplo, utiliza en el material didáctico, uno podría utilizar la diferenciación, de mostrarle la imagen de un vaso y de un brazo. Ahí estamos trabajando similar a lo que hicimos en el pelo, que es de la discriminación auditiva, ¿cierto? Pero, ¿por qué tenemos que tener este apoyo visual? ¿Por qué será necesario? Para que él vaya adquiriendo el conocimiento y vaya diferenciando. Exacto. Y si se fija, Yesenia, fíjense en el último elemento. Discriminación auditiva verbal y no verbal alterada. Ya. Tenemos que trabajar entonces partiendo de praxias bucolinguofaciales, que eso ya lo tenemos, ¿cierto? Tenemos que trabajar discriminación auditiva verbal y no verbal. ¿Tenemos eso? También lo trabajamos en el pelo. También lo trabajaron en el pelo, por lo tanto lo pueden tomar para adecuar en esta ocasión. ¿Qué es lo que no han trabajado? ¿Qué es lo que no tenemos todavía abordado en el pelo? Los dífonos vocálicos y consonánticos. Exacto. Tenemos dífonos vocálicos y consonánticos y también los procesos fonológicos de simplificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Yesenia? ¿Qué deberíamos tomar primero si seguimos este orden lógico del desarrollo del lenguaje?
¿Vamos a trabajar directamente los dífonos vocálicos y los procesos o vamos a ver las funciones previas antes? Deberíamos trabajar las funciones previas. Ya, ¿qué sería primero? Ir trabajando las praxias. Exacto. Vamos, súper bien, Yesenia. Praxias, discriminación auditiva verbal, o sea, como decía la Yesenia, por ejemplo, si sabemos que la dificultad que tiene es en los dífonos consonánticos con el R y R o los dífonos vocálicos, poner imágenes donde se evidencien y que logre discriminar. Les digo la palabra y me indica cuál es, ¿ya? Por ejemplo, ahí, profe, podríamos, como decíamos antes, por ejemplo, con vaso y brazo, a lo mejor la R destacarla como con otro color para que él distinga los dífonos. Relacionarlo con el sonido, pero recuerden que acá no le estamos pidiendo que lea, porque ¿qué edad tiene? 4 años. 4 años, por lo tanto todavía sí tenemos que Claro. poner el dífono para que lo pueda reconocer visualmente, pero no le estamos pidiendo lectura, ya le estamos pidiendo reconocimiento visual. Ya, eso es lo verbal. Recuerden que lo verbal es todo lo que es oral. Cata. Profe, ¿puede ser que trace las letras? A ver, es que la intencionalidad, Cata, no es que nosotros trabajemos grafomotricidad, porque lo que queremos es la oralidad. Por lo tanto, lo que tenemos que intencionar es la discriminación y la emisión. ¿Ya? Las praxias bucolinguofaciales, chiquillos, también las vamos a intencionar a que, por ejemplo, pueda emitir los fonemas con los puntos articulatorios correctos. ¿Ya? La L, ¿ya? Recuerden que la L, ¿cómo ponemos la lengua, chiquillos, para emitir la L? La punta de la lengua detrás de los labios, como en el paladar. Atrás de los Detrás de los dientes en el dientes, paladar, perdón, ¿cierto? perdón. Pero Sí. no sé, recuerden que acá hay una tonicidad, aquí la L nosotros la podemos poner arriba, pero no está forzándose. En cambio la R, ¿cómo es el punto articulatorio de la R? Si se fijan, aquí sí hay una tonicidad que es más exagerada porque tenemos que hacer esta contracción, este golpe, ¿ya? Entonces, dos cosas chiquillas, las praxias bucolinguofaciales que escojamos tienen que ver con equilibrio y tonicidad porque es para las dos consonantes que presentan dificultad, ¿ya? Cuando hablamos de discriminación auditiva verbal, lo vamos a utilizar relacionándonos con estos dífonos consonánticos y vocálicos. Y la no verbal, ¿cuál era la discriminación auditiva no verbal, chicos? Cuando algo es no verbal, si vimos que la discriminación auditiva verbal es la que tiene que ver con el reconocimiento de el lenguaje, de la oralidad. ¿Qué otro tipo de discriminación auditiva? La discriminación auditiva no verbal, si no es habla, si no es oral. ¿Qué es? La visual. Que uno le enseñe, que a uno se lo nombre y él lo logre captar que lo que pero al nombrar yo estoy emitiendo verbalidad, oralidad. Recuerden que lo no verbal, por ejemplo, son los ruidos que hay en el medio ambiente. Cata. No, iba a decir eso que era como el mu, el miau. Exacto. Los sonidos. Claro, los sonidos, las onomatopeyas de animales, los sonidos del medio ambiente, los sonidos que realizamos con el cuerpo, ¿ya? Entonces, Yesenia, el orden del trabajo, ¿cuál es? Las praxias. ¿Ya? Vamos los anotando, dífonos, chiquillos. Primero, praxias, después... Dífonos. No, primero praxias, después discriminación auditiva. Discriminación auditiva y no auditiva. Ya, verbal y no verbal, o sea, lo oral y los sonidos del ambiente. ¿Ya? Después tenemos, entonces, praxia, discriminación auditiva. Después, recuerden, los procesos fonológicos de simplificación no los podemos dejar fuera, ¿ya? Y que son de estructura silábica, por lo tanto, vamos a buscar, por ejemplo, palabras en que el estudiante omita o simplifique y vamos a trabajarla para que tome conciencia, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer que tome conciencia? ¿Cuál es la conciencia fonológica? Por ejemplo,
¿Cómo dirá mariposa un niño que comete un proceso fonológico de simplificación? De estructura silábica. Haciéndosela como con los golpes de las manos. Exacto. Por ejemplo, si el niño dice mariposa, yo le digo, a ver, repitamos. Ma-ri-po-sa. ¿Cómo se dice? Y lo que espero es que pueda repetir relacionando la cantidad de golpes con las sílabas. Así voy trabajando la eliminación de los procesos de simplificación, ¿ya? Que tome conciencia de, y recuerden que aquí la estructura es silábica, por lo tanto voy a trabajar los procesos para que sepa la sílaba, y lo vamos a hacer como dice la diseñadora, o con aplauso, o marcando, o relacionando la sílaba, que no se me olvide, tomar conciencia, ¿ya? Entonces tenemos praxias, discriminación auditiva, procesos fonológicos de simplificación, trabajar dífonos vocálicos y consonánticos con L y R. ¿Ya? Preguntas, chicos. Voy a dejar de compartir. El informe está en el aula. ¿Se los paso ahora, de todas formas, a través del chat? ¿Sí? Sí, profe, mejor. Ya, de inmediato. Así yo se los comparto en caso de que tengan problemas con el aula. Estoy buscando. Bueno, profe. ¿Ahí? Sí, ahí yo, profe. Ya, chicas, entonces, este trabajo es similar a lo que ustedes hicieron en el pelo, similar desde el punto de vista de que ustedes tienen que confeccionar actividades como las que hicimos, por ejemplo, para el pelo, que una lámina donde ustedes pongan cómo lo van a trabajar, ¿ya? A ver, ya logramos determinar estas características. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y en base a esto, ustedes comienzan a hacer sus actividades. Ya tienen lo de praxias y lo de discriminación auditiva, verbal y no verbal. Por lo tanto, del mismo trabajo que hicieron del pelo, sacan esas dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo de procesos fonológicos de simplificación a través de conciencia fonológica, separación de sílabas, para que el estudiante pueda tomar conciencia de las omisiones que comete, ¿ya? Vamos a trabajar dífonos vocálicos y consonánticos con L y R, ¿ok? Preguntas, chicos, por favor. Les recuerdo que este trabajo tiene que estar para esta semana. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? ¿El miércoles? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, profe, creo que sí, el miércoles. Ya. Entonces, les voy a armar sus grupos de trabajo. Ustedes ingresan a sus grupos. Hoy día trabajamos y el miércoles yo les voy a revisar el avance a cada uno de los grupos. Así que ahí ya lo tienen que tener, el avance tiene que ir listo, pero ahora ustedes ingresan a trabajar, ¿ya? Ahí está listo, chicos, para que puedan ingresar, por favor. Yo voy a estar acá si necesitan consultar, pero díganme ahora si necesitan hacer alguna consulta antes de que ingresen a sus salas. ¿O estamos bien? ¿Se debe trabajar el informe completo o hasta donde lo leímos solamente? Solo lo doy día, Yesenia, fonético fonológico, ¿ya? Solo ese componente, ¿ya? Ya, chicas, ingresen a sus... Y también tienen ejercicios de conciencia fonológica. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer ahora es seleccionar de estos 3 elementos que ya tienen para el trabajo que vamos a hacer esta semana. Lo que sí tienen que elaborar son los dífonos vocálicos y los dífonos consonánticos. ¿Por qué le hablo primero de la conciencia fonológica que ustedes lo trabajaron? Porque tienen que trabajar procesos fonológicos de simplificación, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer apoyándonos con los ejercicios que tenían en el pelo. Les voy a mostrar acá unos ejercicios o actividades que son para trabajar dífonos vocálicos y consonánticos. Katy Leiva está por ahí. Katy. No está.
Eh, Sí, profe, sí, ya, me estoy. había asustado. Katy, fíjese en esto, mire, le voy a decir, acá dice UE, ¿cierto? Sí, Esto rojo, ¿qué es? un auto. Estas, negritas. A ver. Huellas. Ya, ¿y este? Hielo. ¿Cuál de las tres marcaría usted? Que suene como UE, auto, huella o hielo. Huella. Ya. ¿Qué le podemos pedir al niño que haga acá a Katy? O a la niña. Para que la identifique. Ujú. Que la diga o que la cante Que- varias veces. Ya, que la diga, que la cante. Y acá en la imagen, ¿qué podría ser? ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, esta es una imagen que le vamos a pasar al niño y lo que yo estoy trabajando acá es un dífono. ¿Este es un dífono vocálico o consonántico, Katy? Vocálico. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque tiene vocales y se unen dos. Justamente porque hay dos vocales que están unidas, por lo tanto es un dífono vocálico, ¿ya? Podemos hacer ejercicios como de canto, donde él imite primero el sonido y después le vamos a pedir que marque la imagen que contiene ese sonido. Ahí estamos trabajando un dífono vocálico, ¿cierto? Sí. Ya. Acá, en esta otra imagen, sí estamos trabajando. ¿Qué palabras son las que estamos trabajando, Katy? La P con la L. Ya. La- ¿Y eso es un dífono vocálico o consonántico? un dífono consonántico. Un dífono consonántico, justamente. Y aquí tenemos distintas imágenes y todas están con la P. Acá, ¿cuál es el dífono que estamos trabajando? La brr Exactamente. Ya. con la R. ¿Y por qué es un dífono consonántico? Porque une dos consonantes que son la B y la R. Súper clara la idea, Katy. Y acá, ¿cuál dífono estamos trabajando? ¿Vocálico o consonántico? Consonántico. Ya. Y acá, mire, tenemos regla, granja, alegría, cangrejo y glue. ¿Cuál es el dífono que estamos trabajando? La R, Ujú. ¿En unión con pero qué? Sí, la L y la R. súper bien. ¿Y cuáles eran los dífonos que tenía dificultad el estudiante? Eh, con la P y la L. La L y la R, por eso la utilizamos Exacto. acá. ¿Le queda más claro ahora, Katy, cuál es un dífono vocálico y uno consonántico? Sí, profe, súper. Ya, ¿me lo puede explicar, por favor? Un dífono vocálico son todas las palabras que unen dos vocales en algún lugar de la palabra, ya sea Ujú. adelante, al medio. Súper, Y consonánticos son cuando se unen dos consonantes en una palabra, como la exactamente. P con la L Muy o bien, la B. muchas gracias, Katy. Súper buena su respuesta. Eh, Ya, gracias. Si se fijan, chiquillos, como dice la Katy, tenemos la unión de dos vocales y de dos consonantes. Entonces, a ustedes lo único que les falta es poder, por un lado, encontrar actividades de dífonos vocálicos como la que está acá, pero traten de buscar otra. Estas se las voy a dejar como ejemplo. Y de dífonos consonánticos con L y con R, ¿ya? Solamente les falta eso de lo que ustedes ya tienen que escoger. En cambio de estos tienen que buscar o las pueden elaborar ustedes. ¿Ya? Les voy a pasar la lista y los dejo en libertad de acción para que se puedan ir a clases presenciales. Me contestan con presente, chiquillos, por favor, ¿ya? Amanda Acevedo, Presente. gracias. Ivonne, también estaba Ivonne. Constanza Aliaga. Connie Aliaga, Presente. gracias. Alexandra, Presente. gracias. Paloma Castillo, Presente, profe. gracias. Natacha, Presente, profe. gracias. Yara Cifuentes, no siguió la Yara, chicas. No, profe, Ya. la Yara no. Paulette Cornejo, Presente, profe. gracias.
Sofía Encina. Sofía. Rayén. Rayén, Hola, David. profe. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, gracias. Camila Flores. Presente. Gracias. Anaí Fuentes. Paloma González. Anaí Fuente, presente, Presente. profe. Ay, Anaís. Fabiola González. Presente, profe. Hola, Fabi. Olis. Claudia Granifo. Presente. Gracias. Valesca Gutiérrez. Presente. Gracias. Tiare Enrique. Tiare. Olet Hernández. Presente. Sofía Herrera. Presente. Gracias. Princes. María Fernanda Leiva. Katy Leiva. Presente, profe. Gracias. Connie Liberona. Tamara Martínez. Presente, profe. Gracias. Connie Mella. Valentina Morgado. Cata Ocares. Presente. Gracias. Camila Ojeda. Javiera Ollarzo. Javiera Ollarzo. Presente, Javier. Gracias. Yesenia. Sí, presente. Gracias. Presente, profe. Gracias. Francisca Pérez. Presente, profe. Gracias. Profe, la princesa había dicho presente por el chat. No, pero ya la había visto. Gracias, Yesenia. Ah, ya, profe. Lorena. Presente, profe. Gracias. Camila Robles. Catalina Rojas. Profe. Caroline. Presente, profe. Gracias. Rocío Santibáñez. Macarena Tobar. Camila Valdivia. Presente, profe. Gracias. Camila Valdivia. Presente. Gracias. Maite. Maite. Connie Verdejo. Gracias. Connie Verdejo. Presente, profe. Gracias. Y Carla Zurita. Dijo presente en el chat, profe, y Sofía Encina también. Gracias, Yesenia. Ya, chicas. Yesenia, ¿qué tenemos Profe, que yo hacer? quedé presente. Sí, Anaís. Ya, Eh, gracias. Yesenia, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con el informe que estábamos viendo, ¿Qué componente las- solamente? las praxias, la discriminación auditiva y los audífonos vocálicos. Ya, y la conciencia fonológica. Recuerden que con Conciencia, eso vamos a sí. trabajar procesos fonológicos de simplificación y los dífonos consonánticos. Pero ustedes ya tienen 3 listos, que son las praxias, la discriminación auditiva, verbal y no verbal y la conciencia fonológica. ¿Ya? Solo tienen que seleccionar dífonos vocálicos y consonánticos con L y R. Yesenia, ¿cuándo vamos a hacer revisión de estado de avance? El miércoles. Justamente, el miércoles que tenemos clase, ahí vamos a hacer la revisión, ¿ya? El miércoles ustedes ingresan, yo les armo los grupos y voy entrando a cada uno de los grupos, ¿ya? Ya, profe. Vamos revisando. Nos vemos, niñas, que les vaya bien en su clase. No se Gracias, saquen la profe, que esté mascarilla. bien, gracias. Que Tenga tenga buena buen día. semana. Ustedes también. No se saquen la mascarilla, cuídense.